porque siempre, Señor, has estado con nosotros. Hoy en esta mañana, Señor, te pedimos que abras los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, y haz descender tu palabra, Señor, hacia nosotros, y que tu palabra produzca en nosotros el querer así como el hacer. Ayúdanos, Señor, a poder convertirnos en hacedores de tu palabra. Hoy en esta mañana, Señor, dispongo mi vida para ser instruido, para ser enseñado en lo que tú quieres que yo haga. Hoy en esta mañana, Señor, te glorificamos, te honramos y de nuevo, Señor, te damos las gracias por permitirnos estar en este lugar, oh bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, Padre, y en esta mañana, en la autoridad, Señor, y en la fe que tú me has conferido, Señor, yo te pido, Padre, que cierre los cielos, Señor, ante nuestros enemigos, oh bendito Dios. Te pedimos, Padre, que nos hagas inaudibles, invisibles e imperceptibles, Señor, delante de ellos. Pero también, Señor, con los cielos abiertos, que tu deidad, Señor, venga y repose, Señor, sobre este lugar. Que tu presencia, Señor, esté sobre cada uno de nosotros y que nos ayude, Señor, a poder recibir tu palabra, Señor. Envía tu paz, Señor, a la mente, al corazón de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hoy en esta mañana, fíjense bien, quiero compartirle algo que el Señor, cual el Señor me ha enseñado para poder pelear la batalla. Y para ello, para poder continuar más bien peleando la batalla. Y quiero compartirlo con usted porque probablemente usted también está teniendo luchas día con día y el Señor me ha permitido poder entender lo que le quiero compartir hoy, que tiene que ver con el desánimo. ¿Okay? En estos días que es Navidad, se acrecenta mucho dentro de la sociedad las situaciones de desánimo. Y dentro de la iglesia hay algo que usted y yo necesitamos entender para poder vencer el desánimo. Okay, pero vamos a comenzar primero viendo lo que el Señor Jesús quiere que usted y yo seamos. ¿Me das por favor Juan capítulo 10 versículo 7? Ahí en el capítulo 10 de Juan se nos habla acerca del Señor Jesús, de que Él está hablando de la parábola del redil. Y en el versículo 7, en el versículo 5 creo que es, 2 versículos antes, no, es el donde comienza, déjeme ver, sí, es el 7, estaba bien yo. Dice, volvió pues, estaba hablando acerca de la parábola del redil y ya después está con sus discípulos y dice la escritura, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Grábese bien eso, usted y yo lo debemos de tener bien atesorado en nuestro corazón, de que Jesús es la puerta. Me das el versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Esto por qué lo dice? Porque estaba hablando acerca de la parábola del redil, y en la parábola del redil entendimos de que las ovejas debemos de entrar por la puerta, de que las ovejas debemos de aprender a oír la voz de nuestro pastor. ¿Ok? Me das el versículo 9 porque es el que de donde en realidad quería comenzar.
Dice el versículo, ¿lo puede leer conmigo? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, el propósito por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra es para traer salvación. ¿Es para traer qué? Es para traer salvación. Ahora, quédese usted con eso. El Señor Jesús vino para él ser la puerta. A través de él usted y yo tenemos entrada en el reino de los cielos. Ahora vayamos a Salmos capítulo 103 versículo 21. Salmo 103 versículo 21. Dice, bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos. Y luego dice, ministros suyos, ¿qué hacéis? Entonces, usted y yo somos parte de ese ejército. Dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Usted y yo somos parte del ejército de Dios. Y por ser parte del ejército de Dios, somos ministros suyos. Y si Jesús es la puerta, y si nosotros somos ministros suyos, esto quiere decir de que usted y yo nos convertimos automáticamente en una puerta. Usted y yo somos puertas para poder traer salvación a este mundo. Vea lo que dice ahorita en la mañana mi buen amigo Pepe, nos puso a leer el Salmo 24 y lo leyó hasta el versículo 6, pero vamos a leer del versículo 7 en adelante, del 7 al 10. Dice el versículo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, y entrará. 8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. 10. Dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Entonces, usted y yo nos convertimos en esas puertas para traer salvación también a este mundo. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 7. 2 de Corintios, no es el 7, es el versículo 17. Ahí está, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, diga conmigo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Entonces, sí puede usted visualizar de cómo el Señor Jesús fue la puerta, es la puerta de las ovejas. Nosotros nos estamos convirtiendo en ministros suyos, somos parte del ejército de Dios y nos estamos convirtiendo en puertas también nosotros, ministros, y por ser ministros suyos también nosotros, el Señor nos está facultando para que seamos puertas, nos está dando, ahorita vemos aquí en Corintios, de cómo el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, el ministerio de la reconciliación. Y el reconciliar es unir algo que estaba desunido. Eso es reconciliar. Nosotros no estábamos con Dios, estábamos separados de Dios y Cristo vino para unirnos a Dios, para que a través de Él nosotros pudiéramos pasar y poder ser parte de ese ejército de Dios y convertirnos en ministros suyos. Entonces, si el Señor nos ha dado a usted y a mí el ministerio de la reconciliación,
quiere decir que a través de nosotros también nosotros tenemos la facultad para reconciliar al mundo con Dios. Es lo que dice el versículo que sigue, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, usted y yo tenemos la facultad de convertirnos en puertas. Tenemos el deber, tenemos la oportunidad de convertirnos de unir de vuelta al mundo, a todos aquellos que están en el mundo, aquellos a quien Dios ha escogido, a unirlos de nuevo con Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Me das el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice algo importante, diga conmigo, somos embajadores. Dígale a su vecino, dígale, tú eres un embajador. Y fíjese bien, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces usted y yo tenemos ese compromiso de reconciliar al mundo con Dios, de reconciliar a aquellos que están en el mundo con Dios. Pero resulta de que en esta tarea nuestro adversario nos ha tomado ventaja y ha ideado una maquinación para que usted y yo no logremos cumplir con este ministerio de la reconciliación. Vea lo que dice Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. ¿Lo puede leer? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo podemos leer todos juntos al unísono? 1, 2, 3. Ok, pero para que eso suceda estamos en el versículo 11. Entonces tenemos que ver todo lo que dice hacia atrás para que nosotros no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Okay. Y es parte de lo que yo quiero hoy en esta mañana compartirle, esa maquinación que Satanás ha ideado para que usted y yo no tomemos ventaja, no cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra, que es reconciliar al mundo con Dios. Pero antes de ello necesitamos sentar una base, y vamos por favor a Primera de Juan capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, amados. ¿Cómo dice? Dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí en este versículo yo veo una ordenanza. Dice, amados, mis escogidos, ámense los unos a los otros. Y de alguna manera nosotros estamos aquí todos juntos, reunidos, y pudiéramos pensar que nos amamos. Pero ¿qué sucede cuando usted tiene una diferencia con alguien en su casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, con sus compañeros de trabajo, en la iglesia, con los hermanos, con aquellos que están en su ministerio? Sucede una diferencia, sucede un evento y hay una diferencia. Y no logramos solventar del todo la diferencia, no logramos ponernos de acuerdo
en eso que surgió como una diferencia. Y entonces, según nosotros perdonamos y decimos, sí, lo voy a perdonar, pero con él no quiero nada. Y pintamos una rayita. ¿Nos estaremos amando? Vean lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios. Como que no lo quisieron leer. Como que muchos han pintado rayitas. Entonces, esta es la ventaja que Satanás ha ganado sobre nosotros. El hecho de que estamos todos juntos aquí reunidos, y porque estamos juntos pensamos que estamos en armonía, pero tenemos un montón de rayitas pintadas a nuestro alrededor, que no queremos compartir con el hermano que nos causó una diferencia, que nos causó una molestia, que nos causó una situación que probablemente fue dolorosa. Entendiendo esto, el Señor me hablaba y me daba una parábola. Y me decía, los hombres, es decir, no el género masculino, sino los hombres en general, hombres y mujeres, los adultos, cuando se espinan, ¿qué hacemos? Cuando se mete una espina en su mano o en su pie o en donde sea, ¿qué hacemos? Tratamos de sacarla, ¿no? A como dé lugar, porque es dolorosa. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, me dijo que lo que hacemos los hombres es que agarramos una aguja. Y sabemos que con esa aguja nos vamos a poder sacar la espina, pero la aguja nos va a causar más dolor para sacar la espina. Pero nosotros estamos ya mentalizados a soportar ese dolor con tal de quitar la molestia de nuestro corazón, de nuestra mano en donde está la espina. Pero los niños, ¿qué hacen los niños? Cuando se meten una espina en el lugar donde sea, los niños lloran. ¿Y luego qué hacen? Le piden ayuda a papá, le piden ayuda a mamá. Y los hombres preferimos soportar un dolor que en lugar de pedirle ayuda a papá, de que nos quite ese dolor. Ahí es donde Satanás está ganando ventaja, porque nosotros preferimos pasar un dolor y pintamos rayita y rayita y rayita y rayita, y estamos separándonos de nuestros hermanos, con aquellos a los que debemos de estar unidos. Vean lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, diga conmigo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así que si usted tiene rayitas pintadas a su alrededor para no tener relación con un hermano, es mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque cuando pintamos rayitas, nosotros estamos aborreciendo, no queremos nada, no queremos juntarnos, le sacamos la vuelta cuando tenemos que cruzar el pasillo con él aquí en la iglesia, con tal de no saludarlo ni siquiera. ¿Estaremos amando? Y yo sé que esta situación no es con todos dentro de la iglesia, pero es algo que usted y yo necesitamos saber y entender, porque escuchamos, sabemos de hermanos que tienen diferencias, de hermanos que no pueden solventar esas diferencias y
se separan. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, diga conmigo, si es posible. Dice, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Esto quiere decir de que usted tiene que hacer todo lo que esté en sus posibilidades para estar bien con todos. Si usted hace eso, el Señor va a hacer lo imposible. Pero nosotros no debemos de separarnos de nuestros hermanos, y menos de los que estamos dentro de la casa. Ahí es donde Satanás ha estado ganando ventaja sobre nosotros. Nos miramos bien padres en el desfile. Nos miramos causando un impacto tremendo dentro de la sociedad. Pero dentro de nosotros mismos, nosotros sabemos de que hay diferencias entre algunos de nosotros y que no estamos unidos como nos vemos en el desfile. A nivel general todos vamos caminando en bola y causamos un impacto, pero de la misma manera como debemos de causarlo a nivel general, también a nivel individual, usted y yo somos puertas. En lo individual, usted y yo somos puertas que tenemos un compromiso para cumplir con el ministerio de la reconciliación, de unir al mundo con Dios. Y si usted y yo estamos separados de nuestros hermanos, si usted y yo permitimos de que haya divisiones en medio de nosotros, aunque sea con un hermano, con alguien que está dentro de nuestro ministerio, con alguien que está cercano, o probablemente no esté tan cercano a usted, o probablemente no esté dentro de su círculo íntimo, dentro de su círculo de cercanos, a lo mejor está alejado, pero tuvo una diferencia, y esa diferencia no le va a permitir unirse a él. Y si no estamos unidos, si no tenemos nosotros ese espíritu, ese sentido, ese deseo de estar unidos los unos con los otros, entonces ¿cómo nos vamos a unir con Dios? Regresamos a el versículo que estábamos viendo anteriormente, el versículo 20 de Primera de Juan capítulo 4. Dice, nos quedamos en donde es mentiroso, y dice los enunciados que siguen, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, por eso es que es importante el hecho de que usted y yo estemos unidos. Y el estar unidos no quiere decir de que vamos a compartir todo el tiempo. El estar unidos quiere decir de que no hay nada que nos separe con nadie, con la persona que está a nuestro lado, o con la persona que está a 10 sillas de donde estamos nosotros, o con la persona que está hasta allá en la otra esquina. Que no hay nada que interfiera en una relación que usted y yo debemos de construir. Y le estoy hablando de esta casa, pero también le estoy hablando de la casa, su casa, de su esposa, de la relación que usted tiene con su esposa, de la relación que usted tiene con sus hijos. Debemos de tener ese sentido de unidad, de buscarnos los unos a los otros, de pelear porque no haya ninguna diferencia, nada que logre separarnos de ellos. Regresamos por favor a 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 11, en donde dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay una definición de la ignorancia. Dice,
La Real Academia dice que la ignorancia es la falta general de instrucción o de conocimientos. Es decir, aquí yo veo en este versículo de que hay algo que usted y yo necesitamos conocer, de que hay algo que tiene que ser quitado de nosotros para que podamos sentir que esa ignorancia sea quitada en esta área de nuestra vida. Hay algo que usted y yo necesitamos conocer y entender de esto. Y la ignorancia también dice que es desconocer algo. Entonces necesitamos conocerlo. Pero para poder entrar, quisiera preguntarle, ¿quedó bien afirmado el hecho de que usted y yo necesitamos estar unidos con los hermanos? ¿De que no podemos pintar rayita? ¿Por qué digo eso? Porque es la expresión que en algunas ocasiones yo mismo he utilizado. Y he escuchado a muchos decirla. Y no podemos ser, usted y yo no podemos ser de los que pintamos una raya, de los que decimos, con esta persona yo no te voy a tener ninguna relación. Si el Señor la trajo aquí a esta iglesia, si el Señor lo trajo a su círculo cercano, es porque algo usted necesita aprender. Vea lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted y yo aprendimos, usted y yo fuimos enseñados acerca de que un mismo evento, diga conmigo, un mismo evento, usted y yo podemos ser tentados o probados. Y va a depender de la reacción que usted y yo tengamos ante ese evento que sucede en nuestras vidas. Y los eventos que suceden en nuestras vidas, el Señor está utilizando a los que están cerca, a los que no están tan cerca y aún a los que están lejos de nosotros para enseñarnos algo. Por eso es que surgen las diferencias, porque el Señor quiere que usted, a través de ella, usted pase una prueba, que usted afirme un conocimiento que usted ya recibió, que usted pueda terminar de entender algo, una instrucción que le fue dada. Por eso es que surgen las diferencias, por eso es que surgen los eventos desfavorables. Por eso es que surgen los problemas entre nosotros, para poder asentar el entendimiento en nuestro corazón, para poder afirmar la instrucción que el Señor está queriendo traer a nuestra vida. Otra frase que yo he escuchado, que gracias a Dios nunca la he dicho, es cuando alguien se convierte como una piedrita en el zapato, molesta, incómoda. Y esa piedrita del zapato el Señor no la va a quitar hasta que usted y yo no aprendamos lo que debemos aprender. Por eso es importante de que usted y yo entendamos esto, de que nuestro enemigo tiene una maquinación a través de ello y está ganándonos ventaja. Porque nosotros pensamos que estamos dentro de la iglesia y que por estar dentro de la iglesia vamos a cumplir lo que el Señor nos ha dicho. Pero si nosotros tenemos diferencias con nuestros hermanos, no vamos a poder estar unidos a Él. No del todo. En algún momento eso lo va a cansar, lo va a fatigar y va a querer provocar en usted que tire la toalla. A lo mejor es un problema pequeño y usted no le está dando importancia, pero ese problema pequeño al que usted ahorita no le está dando ninguna importancia se va a convertir en algo más grande, porque esa rayita que usted ya pintó con un hermano se puede convertir en algo mucho más grande con otro hermano. Porque como eso no fue saldado, como eso no fue arreglado, como eso no tuvo una solución, entonces nuestro enemigo tiene un derecho legal
porque usted tiene una separación con un hermano, algo que usted no solucionó. Y le digo, la escritura dice en Romanos 12:18, si es posible, entonces quiere decir de que yo debo de emplear todo lo que esté a mi alrededor, todas las herramientas que yo tenga a mi alrededor para poder solucionar el problema que tengo con alguien. Si no lo puedo arreglar porque la persona no lo quiere arreglar, es problema de ella. Yo hice lo posible y eso ya no va a estar en mi cuenta. ¿Sí me explico? Por eso la escritura dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Quiere decir de que hay muchas cosas que dependen de nosotros para poder solucionar las diferencias que tenemos, pero tenemos que poner nuestra disposición, tenemos que buscar a la persona, tenemos que tratar de solucionar las cosas. Dentro de lo que el Señor me decía acerca de toda esta situación, me dijo algo. Me dijo, lo que pasó ayer, y me causa un poquito de gracia porque el Señor es bien sencillo para hablarnos. Y me dice, lo que pasó ayer, y lo que pasó antier, y lo que pasó la semana pasada, ¿puede regresar? Déjalo pasar. Así me dijo. Trabaja con lo que tienes hoy, lo que tienes de aquí hacia adelante, pero lo que pasó ayer, déjalo, ya pasó. Pero nosotros ahí estamos. Y si me lo encuentro, le voy a decir aquí, le voy a decir allá, y esto y lo otro. Y si me responde así, le voy a contestar esto y lo otro, y aquí, que allá. ¿Le ha pasado? No levante la mano si le ha pasado. Ya pasó. Debemos de aprender a dejar pasar las cosas. Pero nosotros nos atoramos y nos detenemos. En situaciones donde el Señor está detrás de ello para que usted y yo aprendamos. Entonces es importante de que usted y yo sentemos esa base. No podemos. Vamos a regresar, hay un versículo que no leí, a Primera de Juan capítulo 4. Estábamos en el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. No, el 10. Vamos a irnos hasta el 10. Dice, en esto, ¿lo puede leer conmigo? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted y yo estamos aquí por eso, porque nuestro amado Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora veamos el versículo 11. Ve el versículo 11, dice, de nuevo, dice, amados, si Dios nos ha amado así, si usted ha entendido de que usted está aquí, porque el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, si usted lo entiende, entonces tiene un deber. Dice, debemos. Diga conmigo, debemos. Y los que debemos tenemos que pagar. ¿Sí? Aquí tenemos una cuenta. Dice, si nosotros hemos entendido el amor de Dios hacia nosotros, entonces nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Aquel que nos trata bien,
así como aquel que al Padre ha enviado para forjar nuestra vida. Como que estoy pisando algunos callos. Versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Vamos a suponer, gracias a Dios nunca he tenido ninguna diferencia con Lenin. Por eso lo escogí a él ahorita. Y espero en Dios que nunca la tengamos. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, fíjese bien, si logramos no permitir de que haya una diferencia, tenemos una diferencia, pero la saldamos y logramos permanecer unidos. Dice, si Dios permanece en nosotros, dice, si nos amamos los unos a los otros, ¿qué pasa? ¿Y su amor? ¿Y su amor? ¿Y su amor? Porque logramos librar una diferencia. Usted está aquí porque quiere que Dios esté con usted, ¿sí o no? Entonces, si usted tiene una diferencia con un hermano, si usted ha pintado una rayita con un hermano, lo siento. La Escritura dice que Dios no puede estar con usted tampoco, aunque esté en la iglesia. Y ahí es donde gana ventaja nuestro enemigo. Porque pensamos que por estar aquí en la iglesia y de caminar en la iglesia con diferencias con uno y con otro, peleado con uno y con otro, que no lo quiero saludar, que no le quiero hablar, que no quiero hacer esto, que no quiero juntarme con él, Dios no está con usted. Porque dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ese es el primer requisito que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para que Dios esté con nosotros. Y entonces podemos continuar para que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. El amor en el cual usted en que Él dio a su Hijo para poder traer salvación al mundo. De la misma manera, nosotros tenemos que ir al mundo y encontrar a los escogidos de Dios para que regresen a casa. Ese es el ministerio de la reconciliación. El reconciliar, le dije, es volver a unir algo que está desunido. Los escogidos de Dios estuvieron en casa. Los escogidos de Dios deben de regresar a casa. Y ese es el trabajo que usted y yo tenemos, encontrar a los escogidos de Dios para llevarlos de regreso a casa. Pero si tenemos una separación, si tenemos algo en lo cual no podemos permanecer unidos con nuestros hermanos, entonces el amor de Dios no se va a poder perfeccionar en nuestras vidas. Y ahí es donde el diablo, el Satanás, está ganando ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ignorando esa situación. Pero ahorita usted ya no va a poder decir que lo ignora. Usted ya está conociendo, usted está recibiendo la instrucción. Ahora necesita ir a hacerlo. Regresamos a 2 de Corintios. Capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 5. Pablo, diga conmigo, Pablo. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer todos los versículos hasta el 11. ¿Me ayuda? Ok, dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé.
Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus. Entonces vemos aquí que Pablo en el versículo 1 dice, esto pues, determiné, dice, para conmigo. Pablo tomó una decisión. La palabra tristeza dice, para no ir otra vez con vosotros a tristeza, con tristeza. Diga conmigo, tristeza. Es la raíz lupe, que uno de los significados que tiene también es molestia. ¿Ok? Entonces dice, esto pues determiné para conmigo. ¿Qué es determinar? El libro de Job, capítulo 22, versículo 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será. Entonces Pablo lo que estaba haciendo es tomando una decisión, y en esa decisión se iba a permanecer firme de que no iba a ir de nuevo a ellos con tristeza, de que no iba a ir. La palabra tristeza, la definición de tristeza dice que es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista. Eso es estar triste. Otra definición dice que es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable, que suele manifestarse con signos exteriores como llanto, pesimismo, melancolía, falta de ánimo o a veces estado de insatisfacción. Eso es la tristeza. Cuando usted se siente desanimado, es porque está aflorando la tristeza. Está en medio de usted la tristeza. Y la tristeza llegó porque dice que es producto de un evento desfavorable. Es un estado anímico producido por un evento, un suceso desfavorable. ¿Por qué se volvió desfavorable este suceso? Porque usted esperaba algo de esa situación, usted esperaba algo de esa persona, y lo que recibió fue una decepción. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces esa decepción lo llevó a estar triste. Un significado que encontré de la palabra decepción
dice, sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas. O sea, usted está esperando recibir algo, está esperando un determinado comportamiento de alguna persona o de algún suceso. Usted está esperando un resultado favorable, pero resulta que ese resultado no fue tan favorable y entonces no cumplió con sus expectativas y usted se sintió decepcionado, y esa decepción lo va a llevar a que usted tenga desánimo, y el desánimo lo va a llevar a estar triste. Y Pablo, dice la Escritura, que determinó para sí mismo no ir otra vez con tristeza a ellos. Entonces, para poder vencer la tristeza, no es de que alguien va a venir, va a orar, va a imponer sus manos sobre usted y usted va a dejar de estar triste. Es algo con lo que cada uno de nosotros tiene que pelear. Es una lucha nuestra el vencer la tristeza, el vencer el desánimo. Y cuando un suceso se vuelve desfavorable, ese suceso ya pasó. Por eso el Señor me dijo, lo que pasó ayer, lo que pasó antier, lo que pasó la semana pasada, lo que pasó hace un año, ya pasó. Debemos de aprender a dejar pasar las cosas. Y tiene que haber una determinación en nuestro corazón. Es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando usted y yo no entendíamos esto, le decía a través del último versículo que estábamos viendo de este capítulo, el versículo 11, de que el Satanás está ganando ventaja sobre nosotros, pero ahorita está el velo de la ignorancia en esta área en específico está siendo quitado. Entonces usted está entendiendo, y lo que usted tiene que entender es de que tiene que dejar pasar cualquier situación que suceda con alguno de nuestros hermanos, con alguien que esté en nuestro círculo cercano o no tan cercano, aún los que están lejos. Tenemos que aprender a dejar pasar las cosas y confiar en que el Señor va a obrar con poder en medio de nosotros. De que hay algo, cuando sucede algo en medio de dos personas, es porque las dos personas necesitan aprender a afirmar un entendimiento en su corazón. Y usted tiene que determinar en su corazón para poder aprender lo que usted necesita aprender. Y comenzar a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto? Aún las diferencias pequeñas con nuestros hijos, algo nos quieren enseñar. Algo tenemos que recibir nosotros de ello. Por eso Pablo dice, determiné en mi corazón. No dice en mi corazón. El versículo 1 dice, el 1, Alan, por favor. Dice, esto pues determiné para conmigo. Esto pues determiné para conmigo. Pablo decidió no estar triste. Pablo decidió no permitir que ninguna molestia, que a través de ninguna molestia nuestro adversario gane ventaja sobre nosotros. Aprendió a pasar la ofensa. Aprendió a dejar pasar las cosas. No dejarlas pasar porque no tienen importancia. No, es aprender a dejarlas pasar porque estamos con un propósito en esta tierra. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza, de que tenemos un propósito que cumplir. Y si nosotros permitimos que esa diferencia se quede ahí, no vamos a estar facultados para cumplir el propósito. La semana pasada nos enseñaban de que el propósito que el Dios tiene para nuestras vidas es un misterio, es algo que usted y yo necesitamos descubrir, es algo en lo cual usted y yo necesitamos trabajar, encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando tenemos el propósito enfrente de nuestras vidas, entonces nosotros podemos dejar pasar cualquier cosa. Por eso es importante de que usted entienda cuál es su propósito a nivel personal e individual.
Yo tengo un propósito junto con usted en esta iglesia. Pero también a nivel individual y personal tengo un propósito que cumplir. Y gracias al Señor yo ya conozco ese propósito. Pero usted, si todavía no lo conoce, debe de trabajar y esforzarse por conocer el propósito que Dios tiene a nivel individual y personal con usted. ¿Para qué vine a la tierra? ¿Para qué vine a este mundo, Señor? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Cuál es el voto que yo hice? ¿A qué pregunta que tú hiciste levanté yo la mano? Hay algo específico a lo cual usted levantó la mano. Todos nosotros que estamos aquí levantamos la mano para venir a Los Mochis. Y a mí me trajo desde Honduras para estar en Mochis. No sé de dónde lo ha traído a usted. Hay muchos que nos siguen a través del internet. Todos ellos también levantaron su mano para estar en Mochis. Y Dios ideó todo lo de las redes sociales, todo lo del internet, para que conociera que aquí en Mochis está su casa. Entonces hay un propósito individual y personal que usted y yo necesitamos conocer, para lo cual nosotros tenemos que determinar que nada nos estorbe, que nada interfiera en que usted y yo podamos caminar detrás de ese propósito. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora vamos al versículo 5. Dice, pero si alguno, fíjese bien, diga conmigo, alguno. Y Pablo dice, ¿me ha causado tristeza? Dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces Pablo está diciendo que a alguien le causó tristeza, a alguien le causó una molestia. Regresemos al versículo 3 y vamos a ver quién fue el que le causó esa molestia, quién fue el que le causó esa tristeza. Dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza, dice. Fíjese bien, de parte de aquellos de quienes me debiera, de parte de aquellos de quienes me debiera, de parte de aquellos que me debiera. Entonces aquel que me debería de haber dado un gozo me ha causado tristeza. Aquel que está cerca de mí, aquel que debe de cumplir un propósito junto conmigo, en lugar de continuar dándome alegría, dándome gozo, me está causando tristeza, me está causando una molestia. Entonces por eso es de que usted y yo no necesitamos tener bien firme en nuestro corazón de que debemos amarnos unos a otros. De que si hemos entendido esto, si hemos entendido el amor de Dios, debemos amarnos unos a otros y no andar pintando rayitas. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Es el estar unánimes. Es el estar unánimes. Filipenses 2:2. ¿Me lo das, Alan, por favor? Dice, completad mi gozo, sintiendo, teniendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero si hay una rayita en medio de Lenin y yo, ¿estaremos sintiendo lo mismo él y yo? Entonces no puede pintar rayita, mi hermano. Si el Señor ha acercado a alguien con un comportamiento
molesto, con un comportamiento que no nos es agradable, es porque algo tenemos que aprender. Apréndalo y pase la prueba. No caiga en la tentación. Que le pongan palomita en la prueba que está pasando. Si no le ponen palomita en la prueba que está pasando, ahí va a estar. Ahí va a estar. Y usted va a pintar con la raya con el hermanito, pero va a surgir otro, igual o peor. El Señor quiere que cumpla su propósito. El Señor lo va a empujar a que usted cumpla el propósito. Y le va a poner para que usted sea forjado en su espíritu. Le va a poner lo que usted necesita para ser forjado en su espíritu, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. El Señor quiere que cada uno de nosotros cumplamos el propósito. Y tenemos que aprender a dejar pasar las cosas. Regresamos al versículo 3. Dice: esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando. Diga conmigo, confiando. Diga de vuelta conmigo, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de vosotros. Que mi gozo también es el de vosotros. Que vemos de que cada quien está avanzando en el crecimiento espiritual que debemos de tener. Eso nos debe de animar. Eso deberíamos de estar impulsando nosotros en todos aquellos a quienes conocemos, en que debemos de trabajar por desarrollar nuestro espíritu, de que debemos de trabajar para convertirnos en espirituales. Diga conmigo, confiando. El Señor me dijo algo. Me dijo: cuando llegaste a esta ciudad, nadie confiaba en ti. Y me dijo: ni tu pastor. Pero yo puse en él el que confiara en ti. Pero yo puse en él el que confiara en ti. Cuando usted pinta una rayita, usted está desechando a la persona. Y el Señor dice que debemos de confiar, tenemos de que tener confianza. ¿Sabe por qué nadie confiaba en mí? Porque era un inútil. Todos aquellos que andamos en la carne somos inútiles mientras andamos en la carne. Por eso yo era un inútil, porque era un carnal. Cuando el pastor me confió a mí el ministerio, me llamó a que yo sirviera con él. Yo andaba en la carne, no conocía nada de Dios, confundía los libros de la Biblia, confundía las historias, no tenía nada de espiritual. Yo mismo me sorprendí cuando me dijeron a lo que quería, en lo que quería que le ayudara. Y me aventé porque dije: Él me va a ayudar. Y me dejó solito. Bueno, entre comillas. En aquel tiempo yo pensaba solito, pero Él estaba detrás de mí, viéndome, observándome. Y cuando tenía que decir algo, de seguro que lo dijo. Pero era un inútil, porque andaba en la carne. Pero he ido peleando conmigo mismo para poder desarrollar mi espíritu.
el que yo esté parado aquí compartiéndole, el que yo esté aquí tratando de animarle a usted, es porque el Señor ha visto las luchas, las peleas que he tenido en mi corazón para poder lograr lo poco o lo mucho que he logrado. Y no es imposible de lograr. Cualquiera de los que están aquí sentados puede venir y tomar mi lugar si pelea consigo mismo, si lucha, si vence, si se cae y se levanta. Y lo estoy diciendo para ensalzar mi vida, lo estoy diciendo porque es una realidad. El pastor mismo lucha, pelea día con día por mantener su espíritu, por mantenerse activo espiritualmente, para poder encontrar lo que usted y yo necesitamos para poder avanzar, para poder ir limpiando todo lo que está delante de nosotros que necesita ser quitado. Cuando usted se esfuerza, cuando usted pelea, entonces el Señor ve ese esfuerzo y entonces el Señor comienza a revelar cosas de las cuales lo están deteniendo a usted, los cuales se van a levantar, las cuales se van a querer ponerle un traspié para que usted no avance en el camino. Es cierto que los que le causaron tristeza al apóstol Pablo son aquellos de quienes se debiera de gozar, pero el Señor los puso ahí. Esto se lo digo no para decir, es que ellos son los que me han hecho tropezar. No, mi hermano, somos nosotros mismos los que nos hacemos tropezar, porque el Señor dice: deja pasar la ofensa, deja pasar la ofensa. Si Él lo dice es porque estamos capacitados, estamos facultados para dejar pasar la ofensa. Pero tenemos que determinarlo en nuestro corazón. Si lográramos hacer eso, no habrían divorcios en nuestra sociedad, mi hermano. Porque cuando un divorcio surge es porque hubo una diferencia que no pudo ser remediada, que no pudo encontrar una reconciliación. Y no digo para referírselo a aquellos que se han divorciado, no. Lo digo para que pelee por su matrimonio. Lo digo para que pelee por la relación con sus hijos, para que usted pueda mantenerse unido a sus hijos, a su esposa. Primero en casa, para que luego lo hagamos en la iglesia. Y no que seamos lumbreras de la calle y oscuridad en la casa. Dios nos ha facultado, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad para poder dejar pasar las ofensas, las molestias. Pero tenemos que entender que si no lo hacemos, nuestro enemigo está ganando ventaja sobre nosotros. Y entre más nos tardemos, más doloroso pudiera ser. Ya vimos el versículo 5, ya vimos el versículo 3. Vamos al versículo 7. Porque en el versículo 7 Pablo nos dice lo que debemos de hacer para dejar pasar la ofensa. Vamos al versículo 6. Vamos a ver el versículo 6. Aquel que nos causó la tristeza. Vamos a leer el 5 de nuevo. Dice: si alguno, el 5 Alán,
Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dice, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le explico un poquito el contexto. Pablo no está presente en la iglesia de Corinto. Pablo le escribió la carta a ellos, les escribió la primera carta. Y cuando les escribió la primera carta, en el versículo 4 creo que es, no, en el 8, no, es el 4, ahí está, en el 4 es. Pablo les escribió la carta, les escribió una primera carta, dice, y por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo estaba triste, Pablo no estaba presente, pero a Pablo se dio cuenta de las diferencias que habían entre los hermanos en Corinto. Por eso les escribió la primera carta de Corinto. Pablo estaba esperando ir con ellos y por eso dice, determiné en mi corazón no ir a vosotros con tristeza. Él no quería venir triste. Escribió una primera carta de una manera triste, con lágrimas. Le causaron mucha tribulación, le causaron mucha angustia en su corazón. Pero él no se las escribió para ponerlos tristes a ellos, sino para que ellos se dieran cuenta del gran amor que Pablo les tenía, porque los estaba reprendiendo, estaba llamándoles la atención porque no podían estar unidos. Y entonces en el versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dice, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a toda la iglesia de Corinto. Y en el 6 dice, le basta a tal persona, a aquel que causó la tristeza, la reprensión hecha por muchos. Es decir, la iglesia de Corinto ya le había reprendido, ya le había llamado la atención por el comportamiento que él había tenido, por lo que su comportamiento había provocado en muchos de ellos, había provocado molestia, había provocado tristeza en ellos y también en Pablo, que estaba lejos de ellos. Por eso dice, le basta a esta persona tal reprensión hecha por muchos. Ahora vamos al versículo 7. Dice, así que al contrario, vosotros, dice, más bien debéis perdonarle y consolarle, porque a causa también de la mucha reprensión, dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquel que nos causó la molestia, aquel que nos causó la tristeza, a causa de su comportamiento, probablemente está viendo de que muchos lo están reprendiendo, muchos lo están haciendo a un lado, lo están apartando, lo están haciendo de menos, lo están dejando solo. Y entonces a él también le puede abarcar la tristeza, mucha tristeza. Y él es parte de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a restaurar? Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Debemos de reconciliarlo a él con Cristo, pero debe de reconciliarse primero con nosotros. Y debemos de perdonarle y consolarle. Diga conmigo, consolarle. Llevarle el sol, llevarle la luz a su vida. Porque el comportamiento que probablemente tiene es producto de la falta de conocimiento, producto de la falta de esfuerzo para desarrollarse espiritualmente. Entonces, si usted es espiritual, restáurelo. Debemos de consolar a aquel que necesita consuelo. Lo queremos ir a hacer afuera, lo queremos hacer con los del mundo, pero nos olvidamos que tenemos diferencias con los hermanos en la iglesia. Nos olvidamos que tenemos diferencias en casa. Y esa es la maquinación que el enemigo ha ido tejiendo en contra nuestra. Que nos hagamos creer, que nos hagamos pensar de que porque estamos unidos todos aquí juntos, estamos en armonía, teniendo diferencias los unos con los otros.
causando desánimo en unos con otros, en lugar de causarnos alegría y gozo. No más póngase en los zapatos del pastor. El pastor se da cuenta de los problemas porque les ayuda a fulanito, a sutanito, a menganito, a perenganito, y se me acabaron los nitos. Imagínese qué lo sostiene a él, qué es lo que le da fuerza para seguir adelante, para tener ánimo día con día, para buscar su palabra y encontrar lo que cada uno de nosotros necesita. Él está gobernando una casa de 2,000 personas. Solamente lo puede hacer porque tiene su confianza en Él, porque tiene puestos sus ojos en el propósito que Dios le dio. No permita que el diablo, que Satanás continúe tomándole ventaja. Deje pasar la ofensa. Deje pasar los problemas. Soluciónelo. Que no quede por usted. Dice, en cuanto dependa de vosotros. Diga conmigo, en cuanto dependa de mí, debo de hacer lo que sea para estar bien con todos. Eso quiere decir que hay cosas que no dependen de usted, que dependen de la otra persona, pero en cuanto dependa de usted, haga lo que tiene que hacer. Determine en su corazón. No estar desanimado, no estar triste. Determínelo en su corazón. Tome la decisión hoy. Póngase de pie. Le pido que guarde silencio. Ya nos vamos a ir. No se sorprenda. Dios es bueno. Hasta yo me sorprendí. ¿Está usted desanimado? Qué bueno que usted no está desanimado. Los que están desanimados no van a levantar la mano. Pero hay aquí muchos que están peleando con la tristeza, que están peleando con el desánimo. Tómese de la mano de su hermano. Cuando Pablo hablaba acerca de esto, vamos a regresar a 2 de Corintios
2. Vimos el 8. ¿Me das el 4 primero? Porque ahí al final del versículo dice, no para que fueseis contristados. Pablo les escribió la carta no para que fuesen contristados. La palabra contristados es un sinónimo de la palabra tristeza. De hecho, en la raíz griega es la misma raíz que la palabra lupe, es la misma. Dice, les escribió la carta no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Por eso les escribió Pablo. Y se lo reafirma. Vimos el versículo 9. ¿Me das el 9? No, es el 10. Entonces, si no es el 10, entonces es el 7. El 8, perdón. Ahí está. ¿Lo puede leer? Ahorita aprendíamos de que el amor se debe de perfeccionar. En el versículo 7, Pablo nos invita a que perdonemos. Cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros consolamos, entonces vamos a poder confirmar el amor. ¿Veas el versículo 8? Pablo los invita a los de Corinto a que lo perdonen, a que perdonen a aquel que les causó la molestia, que perdonen a aquel que les causó la tristeza. Ahora les dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cuál amor? El amor del que le hablaba hace un momento. El amor que debemos de tener los unos por los otros dentro de la casa. Si usted revisa cuando habla acerca de los unos y de los otros, cuando dice los unos, está haciendo una referencia a aquellos que todavía no están en la casa. Pero yo he tenido una dificultad para estárselo leyendo porque tengo en mi cabeza los unos. Pero en los versículos que dice en Primera de Juan capítulo 4, no dice los unos. Amados, amémonos unos a otros. No hace referencia los unos. Estos unos son los que están en casa. Son los que debieran de habernos causado gozo, pero nos causaron tristeza. A ellos es a los que también debemos de perdonar. A ellos es a los que debemos de amar. Y si nosotros los amamos a ellos, entonces Dios va a permanecer en él como conmigo. Por eso dice el versículo 8, dice, os ruego, de segunda de Corintios 2:8, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que Dios esté en medio de nosotros y ahora sí podamos caminar juntos a tener unanimidad, que podamos completar el gozo que usted y yo necesitamos, que podamos estar alegres, sintiendo lo mismo, unánimes, así como está usted tomado de la mano, porque tanto desde el que termina aquí como el que termina allá estamos unidos. Perdone, ponga por obra. Por eso dentro de mi oración estuvo hoy que Dios ponga en nosotros el querer así como el hacer.
que Dios ponga en cada uno de nosotros el querer así como el hacer, no perdiendo de vista que tenemos la responsabilidad de cumplir con el ministerio de la reconciliación, que debemos de confirmar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Permanezca tomado de la mano de su hermano y cierre sus ojos. Ayúdame a tener un corazón y conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera hacer. Ayúdame a tener un corazón y conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera hacer. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a agradarte más y más. Señor, ayúdame a ser más como tú y a exaltar a tu nombre. Te seguiré, te exaltaré, te serviré. Mi Salvador. Ayúdame a tener un corazón y conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera hacer. Oh, ayúdame, ayúdame a tener un corazón conforme al tuyo y conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera hacer. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a agradarte más y más. Señor, ayúdame a ser más como tú y exaltar a tu nombre. Te seguiré, te exaltaré. Te serviré, te exaltaré,
te serviré, mi Salvador. Y yo soy quien hará todo lo que tú quieras, y pone en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Dígalo fuerte. Y yo soy quien hará todo lo que tú quieras, pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Y yo soy y quien hará y todo lo que tú quieras, y pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Ahorita yo le preguntaba si había alguien aquí desanimado. Y sé que hay más de uno que sí tiene desánimo en su corazón. A ti te digo hoy que estás desanimado, que has tenido diferentes problemas y que no han podido ser solventados con hermanos aquí en la congregación. Hoy te digo de parte del Señor: esfuérzate, 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 cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo. ¿Sabes cómo se cobra ánimo? Meditando su palabra. Hace un par de semanas el pastor lo mencionó en alguna de las reuniones y nos dio un verso, Salmos 39:3. Dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, hazme saber, Jehová. ¿Regresas al 3, por favor, Alan? Dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. Tú que estás luchando con el desánimo, tú que estás luchando con la tristeza, toma la palabra y medítala. Pero no solamente ello, mis hermanos. También ahorita le voy a pedir que hagamos algo, pero antes de hacerlo vamos a ver unos versos. Isaías 35:3. Isaías 35:3. Isaías 35:3 y 4. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Otra vez lo vamos a leer. Versículo 3. Dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá
y os salvará. Ahora, con estos dos versos le voy a pedir que haga algo. Que suelte la mano de sus hermanos y que salga del lugar en donde usted está. Antes de salir, escúcheme bien. Antes de salir, no salir de este auditorio, de salir de su lugar, para ir a darle, vamos a ir a hacer lo que dice el versículo 3. ¿Me das el versículo 3? El que está desanimado tiene las manos caídas, tiene las manos cansadas, y nos corresponde a usted y a mí ir a fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Le voy a pedir que salga del lugar, antes de irse de este auditorio, que salga del lugar donde usted está y vaya y le dé abrazos a todo aquel que el Señor ponga enfrente de usted, o que el Señor ponga en su corazón a quien tiene que ir a fortalecerle las manos, a levantarle las manos cansadas y caídas y a fortalecer sus rodillas. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Ok, entonces ahora sí, salga de ese lugar y vaya y reparta abrazos y fortalezca las manos cansadas y fortalezca las rodillas endebles, y dígale a los de corazón apocado: esforzaos. Dígale a los de corazón apocado, aquel que usted ve, dígale: esforzaos, esfuérzate. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras
vayamos y cumplamos con el ministerio de la reconciliación. Vamos a reconciliar al mundo con Dios. Que Dios le bendiga, dé muchos abrazos, que pase una feliz noche. Invite a alguien a cenar. No se pase usted solo esta noche. Que Dios le bendiga mucho. Las sillas así las dejamos.